Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Pues, bienvenidos a un nuevo episodio de Divulga. Y bueno, hoy con nosotros pues tenemos a nuestro primer invitado de veterinario. Así que hoy con nosotros está el doctor Denis Guerra. Y para hablar como un poco de él, pues él es médico veterinario de acá de la Universidad San Carlos. Sacó su maestría en vida silvestre en Costa Rica y estudió su doctorado en investigación social en la Universidad Panamericana. Entonces, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí muy contento de que me hayas invitado porque a mí me apasiona hablar sobre, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero en esta ocasión sobre ciencia y sobre arte, porque yo no creo que haya diferencia realmente entre la ciencia y el arte. Así como sucedía en el Renacimiento, ¿verdad? Que los científicos eran polímatas y asimismo eran artistas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci se presentaba a sí mismo como cocinero. Él decía, yo soy cocinero, pero él era tañedor de laúd, era ingeniero, era arquitecto, era pintor, era de los primeros anatomistas y de los primeros patólogos que describió la aterosclerosis en un cadáver. Entonces hacía muchas cosas, ¿verdad? Bueno, y si quiere, bueno, este tema lo tenía como al final, pero ya que sacó como el tema del arte, bueno, su logo básicamente, parece una pintura renacentista, ¿verdad? Entonces cuando yo lo vi dije como, wow, o sea, ¿de dónde lo habrán sacado? Y cuando lo busqué pues me di cuenta que sí, es un cuadro de como 1613 que habla de, básicamente sí. Se llama, creo que los animales entraron de Arca Noé, pero ¿cómo rayos llevó ese cuadro a hacer su logo? Bueno, lo que pasa es de que a mí nunca me ha gustado las cosas comunes, ¿verdad? Y no queríamos un logotipo, bueno, yo no quería un logotipo común, o mucho menos de imágenes de las que se consiguen en los medios digitales para hacer logotipos o muñequitos o cosas así. Entonces yo no quería eso. Entonces aparte que ahí quería una imagen que no tuviera derechos de autor. Entonces las pinturas barrocas que son de hace 400 años exactamente, no tienen derechos. Entonces busqué una pintura barroca que más o menos reflejara lo que queremos hacer o lo que hacemos. Y lo que hacemos es, o vamos hacia la una salud, que es la salud del todo. O sea, nuestra visión es ecosistémica, es una visión gestáltica. La gestáltica o la psicología de la gestalt es la que postula que el todo es más que la suma de las partes. Ajá. El todo es más que la suma de las partes. Por ejemplo, si yo quiero entender cómo funciona una selva, no basta con que yo contrate un grupo de expertos de muchas disciplinas y que le diga a uno, vos me vas a estudiar los árboles, vos me vas a estudiar los helechos, vos me vas a estudiar los hongos, vos me vas a estudiar los mamíferos, vos los reptiles, vos las aves, vos los insectos y vos los virus y vos las bacterias, y que me dé un informe todos, y yo después tengo un montón de informes y yo no logro entender el todo, cómo funciona el todo. Necesito un ecólogo, por decirlo así, que lo unifique todo. La ecología es la ciencia del todo, porque es la que estudia lo que sucede en la casa, en la oikos. Entonces la ecología es como la ciencia del todo, eso está por encima de las ciencias, o sea, no hablando jerárquicamente, sino que es la que pretende entender cómo funciona el todo. Y para entender el todo, uno tendría que ser como un Dios que está viendo la relación de qué sucede. Entonces, eso queríamos, ¿verdad? Un poco que se mostrara ahí el ambiente, los animales. El humano no está ahí, pero el humano es una parte del todo, ¿verdad? Sí, el hombre es el único animal que cree que no es animal. Sí. Y que cree que es otra cosa, una cosa aparte, pero estamos ahí, somos nada más una parte del todo. Incluso creemos la especie dominante, pero quizás las cucarachas sean hasta más aptas que nosotros, entonces no somos realmente. Somos fáciles de extinguirnos, la verdad, y peor ahorita, o sea, que con esto de la pandemia, imagínese que se fuera el internet por un año, claro, ya valió toda la civilización. Ya colapsaría, sí, por supuesto. ¿Sí? Pues de ahí surge ese logotipo entonces, ¿no? Queríamos algo que fuera artístico, porque no vemos mucha distinción entre la ciencia y el arte. De hecho, la ciencia es un arte, es el arte de generar conocimiento. Sí. Entonces, por eso. Pero sí, para nosotros es lo mismo. Muy bonito, muy bonito. Pero, y bueno, como platicamos hace un ratito de que este ha sido como un muy buen año para usted, porque ha tenido como, 7 publicaciones hasta ahorita y me dijo que iba a llegar a 11, entonces sí le ha beneficiado como bastante el tiempo de la pandemia. Sí, porque para escribir, bueno, cualquiera puede redactar, pero redactar con claridad es más difícil. Ajá. Redactar retórica, no que yo redacte retórica, pero eso ya es un arte más superior, pero redactar algo con claridad y siendo conciso y siendo exacto requiere cierta tranquilidad, ¿verdad? Entonces
Eso es lo que se logra cuando uno está en la casa, ¿verdad? Tiene un poco más de posibilidades, ¿no? No que las tenga todas, porque hasta oficio tiene que hacer uno. Sí. Yo en la casa tengo que hacer oficio, pero tuve un poco más de tiempo. Aparte que nosotros, ya vi yo que nosotros durante un año cocinamos las investigaciones y en otro año publicamos. Entonces nos vamos así como un año de escribir, un año de publicar, un año de escribir, un año de publicar. Sí, igual no es que las publicaciones se hagan el mismo año, sino que son datos que se analizan y todo. Exactamente. Y poco a poco van saliendo. Es la culminación de un esfuerzo de Ajá. años, de años en el sentido estricto, porque uno tiene que tener cierta formación, cierta madurez para poder lograr eso, para poder tener esa visión clara de escribir algo que se va a entender y que va a ser publicable, que le va a gustar a un editor, que va a pasar todos los arbitrajes que hay y que lo va a poder publicar. No, pero sí, un buen año para usted. Y mire, también, o sea, cuando uno mira como sus artículos, pues mira que usted como... Bueno, también ha de incluir que usted sea el director del Centro de Ecosalud, pero uno mira que, bueno, o sea, tiene artículos de accidente ofídico, de acuaponía, de enfermedades de aves, de seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo ha sido como eso de vagar como en diferentes ramas? Porque no es como un nicho preciso, sino que... No. Bueno, eso, o sea, seríamos inconsistentes si nos dedicáramos a una sola cosa, porque estamos hablando de la visión ecosistémica, de la visión gestáltica, de la visión del todo. Entonces, ya lo había propuesto Leibniz, que si hay armonía en el universo debería abordarse junto, no fragmentadamente, no a través de un montón de enfoques, sino un solo enfoque. Entonces, pues nosotros no vemos la necesidad de hacer una sola cosa. Entonces, de hecho es bien emocionante cuando uno entra a una nueva área, porque para poder publicar uno tiene que ser cierta autoridad, tiene que tener cierta autoridad, y eso se logra alcanzando el estado del arte, lo que se llama el estado del arte, que es saber más o menos o tener una noción de todo lo que se ha hecho. Entonces, cada publicación, sobre todo en un área nueva, nos obliga a estudiar muchísimo. Sí. Y eso es una sensación fascinante, porque es un aprendizaje exponencial, ¿verdad? Uno empieza a leer y empieza a aprender un montón de cosas que no sabía. Llega un momento que llega a una meseta, entonces se vuelve aburrido, entonces tiene que encontrar una nueva área para agarrar otro impulso. Para seguir por ese amor a la ciencia. Exactamente, entonces nosotros pues no tenemos esa visión limitada, sino que lo más amplio posible. Y nunca le decimos no. Cuando llega un estudiante con un tema, nunca le decimos no, eso no es de nosotros, sino que empezamos a ver cómo lo podemos encauzar y cómo podemos convertir las ideas del estudiante o darles forma hasta llegar a un producto publicable. No siempre es posible, pero la mayoría de veces sí. Y no todos tienen el coraje, porque uno de los rasgos más importantes para publicar es el coraje. Que el coraje es seguir adelante a pesar de los obstáculos, que hay muchísimos obstáculos, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener ese espíritu de seguir a pesar de los golpes que va recibiendo. Pero ¿cuál diría que es como el obstáculo más grande para publicar para un estudiante que recién está como ingresando? Es el rechazo, porque cuando uno propone sus ideas, lo más común es que le digan no. Eso es lo más común. Sí, a mí me pasó. Yo cuando era estudiante, yo creía que algún día iba a publicar mis ideas sin que las manosearan. Y no he podido. Sí, creo que eso está bastante... Aún... Sí, no he podido. O siempre están los revisores de pares y todo, siempre le manosean a uno todo lo que... Aunque para uno sean las mejores ideas y las más sensatas, sencillamente para otra persona que tiene otra escuela, otra forma de pensar, puede que no esté de acuerdo Sí, igual siempre está como el sesgo subjetivo que uno pone a las ideas y al final necesita como varias opiniones para hacerlo lo más objetivo posible que se pueda decir. Exactamente. Hemos enviado manuscritos a árbitros, como casi siempre los mandan a dos árbitros. Nos ha pasado que uno dice que está muy malo y otro dice que está muy bueno. El mismo manuscrito. Ajá. Nos ha pasado, o por ejemplo, que escribimos un manuscrito de ética que tendría que ir a un filósofo, porque la ética es una rama de la filosofía, sí. Y va a un médico, o a un químico, o a un microbiólogo. Entonces dicen que está oscuro, pero no es que esté oscuro, sino que probablemente está oscuro para el revisor, porque no fue un revisor bien escogido probablemente. Entonces también hemos tenido algunos manuscritos que son transdisciplinarios, no están en una cosa, están en muchas. Entonces cuando uno escribe, digamos yo escribo algo sobre accidente ofídico. Ajá. Y cuando estoy escribiendo, cuando estoy hablando de serpientes, yo hablo con un lenguaje como que fuera herpetólogo. Cuando hablo de cosas médicas, un lenguaje médico. Cuando hablo de cosas sociales, un lenguaje de cuestiones sociológicas. Entonces todo está en el mismo manuscrito, todo está impreso ahí. Entonces, ¿a quién se le manda para que lo revise? Sí, es complicado conseguir una persona que tenga ese enfoque tan integral también, exactamente, ¿no? Exactamente, eso nos ha pasado, pero ahí hemos ido superando eso poco a poco. Bueno, y siquiera pues ya entrando como en un tema más
más preciso, yo creo que de lo que encontré más bueno, de usted básicamente, fue del tema de acuaponía, que ha sido algo que han venido trabajando desde bueno, hay registro en internet del 2016, Sí. y ha sido bien bonito porque, bueno, cuando uno ve las fotos, pues al final es una estructura bastante formal la que hicieron ustedes, y ha como ido evolucionando la idea, porque empezaron, bueno, igual me corrigen si hay un desvío por ahí, pero en el 2016 creo que empezaron trabajando con chiles, una variedad de chiles, después se pasaron al 2017 a frijol, y ahorita, bueno, el 2018, que fue el último, el último bueno, manual, que también han sacado manuales de eso, Sí. fue de ya 8 especies nativas, de albahaca y etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque sí, ya tienen varios artículos en Sí. prensa y todo. El tema de la acuaponía a mí me gusta mucho porque, bueno, todo empezó porque nuestro colega Carlos Valdés fue a recibir un curso de acuaponía en México, que están bastante avanzados. Entonces, al venir, pues, hagámoslo aquí nosotros, ¿verdad? Y nunca decimos no se puede, nosotros siempre perseguimos las cosas, ¿verdad? Aunque cuesten, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos presupuesto, pero siempre vamos persiguiendo las cosas. Entonces empezamos a trabajar y, bueno, vamos a escribir nuestro primer proyecto de acuaponía y ¿qué hacemos para que primero sea original y segundo, que tenga importancia suficiente para que nos den dinero, ¿verdad? Y por eso los chiles. Entonces el primero fue con plantas autóctonas de Guatemala. Ah, O sea, ok. la acuaponía tradicionalmente a través del mundo se hace en lechuga, principalmente en lechuga. Hay toneladas de información de acuaponía con lechuga, pero casi siempre son plantas europeas y un selecto número de plantas. Entonces nosotros, pues, nunca se ha hecho acuaponía con plantas de aquí, plantas que usan las comunidades para comer. Ajá. Entonces eso fue lo primero que hicimos. Pues seleccionamos algunas plantas que nosotros podíamos sembrar y que podíamos cultivar y que podíamos trasplantar a la acuaponía. Entonces hicimos un modelo acuapónico experimental solo para ver si funcionaba y si podíamos hacerlo. Un estudio piloto. Cuando vimos que sí podíamos, pues ya metimos el proyecto más grande, construimos el invernadero con todos sus módulos, empezamos a sembrar las plantas, tuvimos un montón de problemas, ¿verdad? Como no somos agrónomos, pero ahí fuimos adelante. Entonces hicimos ese primer estudio con plantas autóctonas, principalmente que la hoja se come, por ejemplo el chipilín. Chipilín es una planta bien interesante porque tiene 37% proteína en la hoja. Entonces tiene mucha proteína, sin embargo, nosotros no podemos aprovechar esa proteína porque está entramada con la celulosa. Entonces nosotros comemos la hoja de chipilín, pasa de largo, Sí. pasa de largo. ¿Qué hacer entonces? ¿Por qué no mejor le damos el chipilín a un organismo que sí lo pueda aprovechar? Por ejemplo, una iguana podría ser una tilapia, que son bastante herbívoras. Entonces yo mejor cultivo el chipilín, se lo doy a la tilapia y después me como la tilapia, porque esa sí la puedo aprovechar. Entonces, el sistema acuapónico es como un mundo, como un pequeño mundo. Sí, sí. Porque están los productores o del nivel primario, que son las plantas, que producen a partir de la atmósfera y de los nutrientes que toman del agua a través de las raíces. Y están los animales, ¿verdad? Que son los peces. Entonces los desechos de los peces alimentan a las plantas. El sistema no está completamente cerrado, porque para estar cerrado, las tilapias tendrían que comer las plantas, así estuviera totalmente cerrado. Nosotros sí le damos concentrado o alimento comercial a las tilapias. Pero si uno cultivara especies que las tilapias pueden comer, entonces cerraría el sistema. O si introduce otro elemento en el sistema, una gallina quizá, podría cerrarlo y hacer un pequeño mundo ahí. Autosostenible. Exactamente. De hecho, nuestros modelos de producción, bueno, imaginémonos una selva tropical. Una selva tropical es un modelo que tiene millones de años de refinamiento. O sea, para llegar a ese modelo de producción, ese modelo natural, que es sumamente productivo. Porque si vemos el perfil de una selva tropical es, no sé, 80 metros quizás de altura, 50, 80 metros. Y hay una gran biomasa ahí, una gran biomasa. Ese es el modelo natural. Pero ¿qué hacemos nosotros los humanos con el modelo natural? Lo cortamos, lo talamos y lo sustituimos por nuestro modelo que apenas tiene 5.000 años. Sí. O sea, quitamos toda esa diversidad. En una hectárea de selva tropical puede haber hasta 600 especies de árboles. Solo árboles. Solo en una hectárea. Solo en una hectárea. 600 especies de árboles, más toda la fauna y todas las otras especies vegetales que están asociadas. Es una gran diversidad y es una gran biomasa. Pero quitamos todo eso y ponemos una o dos especies. La vaca y el pasto, o la caña, o la soya, o el maíz. Entonces quitamos el modelo productivo y diverso y lo sustituimos por un modelo bien simple
digamos, hablando de especies, ¿verdad? Pero es un modelo con el cual nosotros estamos más contentos porque lo más podemos cómodos, tal vez. más cómodos, lo podemos controlar. La selva nos da miedo porque no la conocemos bien, ¿verdad? Entonces, creo que el sistema de producción tiene que ir migrando hacia un sistema sostenible que nos permita aprovechar la biomasa que hay en una selva. Por ejemplo, ¿qué tal si metiéramos unos peligüeyes, que son esas ovejas que no tienen lana sino pelo? ¿Qué tal si metiéramos unos peligüeyes a la selva? Nunca se ha hecho, ¿verdad? Y de repente los peligüeyes prosperan sin impactar mucho a la selva, o el impacto que generan puede ser repuesto por la selva y empezamos a cosechar peligüeyes sin botar la selva. Entonces eso sería un modelo más sostenible que nos podría proveer de nuestra proteína animal que tanto nos gusta sin dañar la selva, o nos posibilitaría seguir aprovechando la selva. Claro que hacia eso pienso yo que tendremos que ir, pero hay mucho rechazo. Yo le he dicho a muchos colegas, ¿qué tal te parecería si metemos peligüeyes en la selva? No va a funcionar, inmediatamente me dicen no va a funcionar, porque como nos da tanto miedo lo nuevo, ¿verdad? No sé, nos da pereza resolver un problema así tan feo, entonces mejor decimos no. Creo que uno lo descarta por la complejidad, y si lo vemos como del lado como ya más comercial, o sería como, bueno, es más complicado, ¿por qué no hacerlo más simple? Lo más simple sería como quitar toda la selva y claro. Producir, pero tal vez falta esa conciencia, ¿no? De que... Sí, no, y muchas de las cosas, muchos de los grandes descubrimientos se producen por accidente. O sea, ¿por qué no meter los peligüeyes ahí? Claro que controlándolos a ver si no... Lo peor que puede pasar es que se mueran y pues sí, o sea, sí hay que tener ciertos cuidados, pero vale la pena, pienso yo, intentarlo, porque podríamos revolucionar la forma en que producimos alimentos. Y probarlo en Petén o algo así. Por supuesto, y aquí hay tantos lugares donde se puede probar, las mismas fincas universitarias, ¿verdad? Sí, que tenemos bastante. Tienen parches de selva, sí, claro. Y regresando como un poco a la acuaponía, pues ya, o sea, como ya han validado el manual, ya han validado el modelo, tienen varios manuales, eso ya lo han como, no sé si existe algo en una comunidad ya como... No, digamos, lo que pretendemos hacer primero es ver si es posible producir, no producir, tal vez esa palabra no, ver si las especies vegetales, estas que hemos probado, se pueden adaptar a la vida acuática, porque las plantas están evolucionadas para vivir en tierra, no en agua. Entonces, si estas especies se pueden adaptar a la vida acuática y si tienen potencial para producción. Entonces, en estas fases iniciales nosotros hemos tomado especies nativas principalmente y las hemos metido al agua, a ver si sobreviven y si crecen y si producen fruto. Entonces, tocará en una segunda fase o en una fase posterior ver si es rentable, si en una comunidad se puede, porque un módulo acuapónico de PVC sale caro. Sí. Eso sería una cuestión de que la comunidad se una para... Igual tendría que ser mucho más grande para sustentar una comunidad. O una ONG que le dé el dinero para que sea más sostenible su producción. Nosotros hemos ido al campo y, por ejemplo, en Petén hemos trabajado en algunas comunidades. Pero yo veo que está la casa del comunitario y tiene un patio donde tiene unos 2 árboles quizá, pienso yo, para que le den sombra, y el suelo está desnudo y no hay nada ahí. Las gallinas están, casi todo el mundo tiene gallinas, la gallina es la alcancía del campesino. Entonces están las gallinas ahí viendo qué hacen porque no hay que comer. Entonces yo me pregunto, no le he preguntado a la gente todavía, pero me pregunto, ¿esto es falta de ideas o es falta de dinero o ambas? ¿O es un conjunto de escasez? Exactamente, porque en un país megadiverso como Guatemala pienso que sí, la gente podría producir esos alimentos. Por ejemplo, la gallina, hemos descubierto con unas cuantas investigaciones por qué se mueren las gallinas. O sea, la gallina es un súper espécimen. Es un animal que vino con los españoles hace 500 años y ha estado ahí a la mano de Dios en una selección seminatural, semiartificial durante 500 años. Estas gallinas que hay hoy en el campo son sobrevivientes de 500 años de estar solitas ahí viendo cómo salen adelante. Entonces, hemos medido anticuerpos contra enfermedades y tienen anticuerpos contra todo. Quiere decir que la gallina se logra defender de todos los patógenos que están circulando en el ambiente. Pero, en los meses de marzo, abril, viene el accidente y se mueren las gallinas. Ahora, ¿cuál es nuestra hipótesis? Que en esa época ya no hay que comer. La gente no tiene que comer, menos las gallinas, porque la gente le da un sobrante a las gallinas. Pero cuando ya no tiene que comer la gente, menos las gallinas, pues las gallinas podrán tener muy buen sistema de inmunidad, pero si no tienen nutrientes, mueren. Entonces, para nosotros solo sería de
de darles un refuerzo alimenticio a las gallinas en febrero, marzo, abril quizá. Creemos que con eso ya no se van a morir las gallinas. ¿Y cómo lograr eso? ¿Qué les puede dar de comer la gente? Cosas nativas, por ejemplo el amaranto. El amaranto es una de las plantas que tiene más proteína. Hay más de 10 variedades en Guatemala, más de 10 especies. Es rústica, está adaptada al desarrollarse en este ambiente, resiste un montón de plagas. Entonces, ¿por qué no sembrar amaranto y que las gallinas se lo coman? Así las gallinas no se mueren y yo puedo seguir utilizando la gallina para comérmela o para venderla, para cambiarla por láminas, por medicamentos, lo que sea. Entonces, esa es una de las cosas de nuestras metas también, ¿verdad? Ir logrando que la gallina no se muera, que la gallina provea alimentos y que la gente pueda tener más gallinas. Pero, o sea, ¿cómo han sido todos estos proyectos en financiamiento, por decirlo así? Porque igual son como sí, bastantes muestreos, pero es como un poco, bueno, no sé si tienen como cada proyecto tiene su propio financiamiento. ¿Ves? No. Bueno, nosotros, es que aquí tendría que ir para atrás, ¿verdad? Para ver la historia de cómo hemos evolucionado. Bueno, no sé, si quiere como contar un poco la historia del instituto. Sí, porque no hay como mucho en internet que diga como realmente la historia. Bueno, nosotros tuvimos históricamente un instituto de investigaciones pecuarias, así se llamaba. Ajá. Pero hacía investigación bien limitada. Y nuestra facultad durante 50 años publicó menos de 5 artículos científicos. Sí. Durante 50 años. Todos los profesores que desfilaron por la facultad, en conjunto, publicaron menos de 5 artículos en revistas indexadas durante 50 años. Es un poco preocupante, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ¿por qué es eso? Eso tiene explicación. Aquí voy a hacer una digresión. Tiene explicación. Porque la medicina veterinaria no es una ciencia. Ahora, pero sí hay mucho. Voy a hacer otra digresión. Ojalá que puedas retomar porque yo siempre voy dirigiéndome a otros lados alternamente. Pero vamos a ver. La USAC publica poco. La USAC publica 250 artículos indexados en Scopus cada 5 años. O sea, son 50 artículos al año. Es poquísimo. Para una universidad tan grande como esta, y en cuyo escudo dice grande entre las demás del mundo, cosa que no lo somos. Y que o cambiamos el escudo o nos ponemos a investigar para ser consistentes con lo que dice nuestro escudo. Ajá. Si realmente amamos esta universidad como yo lo hago y como creo que todos los sancarlistas lo hacemos. Entonces, USAC publica muy poco. Ahora, la mitad, o sea, por mucho, la facultad que más publica es la de Ciencias Químicas y Farmacia. Ajá. Tiene una explicación. ¿Cuál? Que tenemos ciencias básicas ahí, ¿no? Que la biología es una ciencia, la química es una ciencia, la bioquímica es una ciencia. O sea, esta formación de estas personas que están en esa facultad es una formación científica, o sea, están formados para investigar, para hacer ciencia. ¿Y usted cree que los veterinarios no los forman para hacer ciencia? Por supuesto que no. ¿Qué es la medicina? Es el arte de usar varias ciencias para curar. O sea, digamos que yo soy un médico. ¿Qué hago yo? O sea, ¿cuál es mi actividad? Yo me remito a conocimiento de microbiología, de patología, de fisiología. Estas son ciencias. Parasitología, microbiología, patología, química, biología. Uso todo eso para curar un paciente, para curar un perro que tengo enfrente. O sea, digo, ¿qué tiene este perro? Parásitos, patología, bioquímica, farmacología. Entonces, estoy usando varias ciencias para dar un tratamiento y curar. Por lo tanto, es el arte de usar varias ciencias para curar. Pero no es una ciencia, o sea, la medicina no es una ciencia. Ahí es donde viene la cuestión psicológica, porque uno cree que es científico porque usa ciencia, pero no lo es. O sea, no estamos formados para investigar, sino para curar. Pero eso es como solo una de las ramas, porque básicamente sería como lo mismo, sí. Como lo mismo del ecólogo, que es como una forma global de ver muchas perspectivas, pero al final Por todo eso supuesto. puedes explicarlo para investigación. O sea, yo no quiero decir que un médico no pueda hacer ciencia. Pero dice que no tiene como el enfoque, no le educan en el enfoque necesario para hacer ciencia. ¿Qué tuve que hacer yo para poder hacer ciencia? Estudiar una maestría en ciencias. Yo como médico veterinario, o sea, yo con mi formación de licenciatura, yo sí recibí curso de investigación científica, estadística, y con eso que recibí no era suficiente. O sea, yo leía un artículo científico y había muchas cosas que no entendía. Para comenzar, ¿qué es la P? A cada rato me salía la P. P menor a 0.01, P mayor a 0.01. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Y nadie me lo pudo explicar en mi ámbito cuando era estudiante. Y yo que soy autodidacta me puse a leer y no lo pude entender. Tuve que ir a una maestría en ciencias y ahí mi profesor de estadística me logró explicar y yo logré entender. Se me abrió un mundo ahí. Todo tenía sentido ahora. Todo tenía sentido. Pero vamos a que la medicina, dado que es un arte, o sea,
no es hacer ciencia. O sea, un médico está formado para dar un servicio, ya sea un servicio curando mascotas o curando animales de producción o previniendo las enfermedades, o sea, salud pública. Medicina de mascotas, medicina de animales de producción, salud pública. Esos son, digamos, los 3 grandes ámbitos de un médico. Pero está formado para servir, no está formado para generar conocimiento, porque él usa conocimiento que generan otros. ¿Pero usted considera que eso está bien o sí debería de haber una formación como parte del pensum de licenciatura? Eso sería lo ideal para que seamos mejores, ¿verdad? Más integrales. Exactamente, más integrales. Pero yo reconozco que debe haber todos los actores en una sociedad, o sea, no yo, ¿verdad? Se reconoce desde hace mucho tiempo. Adam Smith y otros autores han reconocido la división del trabajo y la división del trabajo social. O sea, es necesario que haya gente que aplique la ciencia y es necesario que haya gente que genere la ciencia. Pero, digamos, la agronomía es la técnica o es el arte de aplicar también ciencias para producir plantas y para curar plantas. Entonces, esa es la razón por la cual farmacia publica por mucho. O sea, la mitad de lo que publica USAC son los de farmacia. Y eso que publicamos súper poco también. Y dentro de farmacia, por mucho son los biólogos. Son los biólogos los que publican. Sí, la verdad es que los biólogos han como sustentado la ciencia del país. Sí, es que el biólogo, ese es su quehacer. O sea, un biólogo no va a poner una clínica. No sé. El biólogo tiene que investigar. O sea, esa es la fuente de trabajo del biólogo. Él mismo se la hace. Y yo tengo muchísimos amigos biólogos. Son lo máximo. Sí, me llevo muy bien con ellos y los quiero mucho. Pero ellos siempre están preocupados de que se van a acabar los fondos o de que no van a pegar propuestas, entonces viven en ese estrés. Y eso mismo los hace a ellos escribir y generar propuestas. Entonces, así lo percibo yo, ¿verdad? La vida del biólogo es escribir propuestas y entonces eso saca lo mejor de ellos, ¿verdad? Y por muchos son los que más publican en USAC. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de imitarlos, ¿verdad? Eso es, pienso yo, lo que hay que hacer. Primero, estudiar cómo lo logran. Segundo, tratar de imitarlos. Pero la explicación más simple es esa. La biología sí es una ciencia. Digamos la odontología. La odontología, o sea, el nombre sí es una ciencia, pero un dentista es un técnico que usa la odontología para curar los dientes, ¿verdad? La boca y lo que sea. Entonces, yo pienso que hay que hacer esa distinción y uno tiene que reconocer primero, bueno, yo uso ciencia y me muevo en la ciencia, pero tengo que reconocer que no estoy formado para eso. Entonces, deberíamos partir de eso, de ese reconocimiento de que no estamos facultados para ir a estudiar una maestría en ciencias o un doctorado. Entonces ahí sí, no, ahora sí ya me enseñaron a escribir, ahora sí ya me enseñaron estadística, ya me enseñaron metodología, epistemología. Los cursos de epistemología son bastante escasos. La gente, digamos, no le pone corazón a los cursos de epistemología. Eso es otro problema, digamos. El estudiante, cuando es estudiante, no está proyectado hacia el futuro. Como decía Sartre, ¿verdad? El hombre es puro proyecto. El hombre es puro proyecto. El hombre no es, el hombre se está convirtiendo en. Ahora, si uno no se está convirtiendo en nada, quiere decir que solo se está deslizando por la vida esperando su muerte. Solo está esperando su muerte. Pero si uno se está convirtiendo en algo, no está creciendo, ¿verdad? Sobre todo si uno quiere trascender. Porque uno trasciende a través de sus hijos, ¿verdad? Porque es el ADN. Es como el legado que deja uno. Exactamente, los hijos son extensión de uno, ¿verdad? Es el ADN, que es lo que mueve a toda especie, ¿verdad? Es el concepto de eficacia biológica. Tener la mayor cantidad de hijos, pero hijos aptos que sobrevivan y que transmitan copias de los genes. Eso es, por ejemplo, en el gen egoísta de Richard Dawkins, él dice que el gen es el que crea una nave, que es el cuerpo, que lo que pretende el cuerpo, o sea, la persona, digamos, es poder reproducirse y poder perpetuarse. Lo muestra Eddie Murphy en una película donde él es un extraterrestre y él está manejando una máquina que es él mismo y él está estudiando qué hacen los demás, que es lo que hacemos nosotros, pero realmente es él el que está manejando la máquina. Entonces es lo que postula Richard Dawkins, que el gen es el que crea una nave o una estructura más grande formada por un montón de copias y de mini sujetos ahí, no sujetos, de mini componentes, digamos, pero todos son lo mismo. Digamos, esa es otra de las dudas que tengo yo. Cuando uno habla, ¿quién es el que está hablando? O sea, si el cerebro es un conjunto de neuronas, o sea, millones de neuronas. Es como cuando en un concierto mucha gente está cantando la misma canción, o
mucha, cállense todos que yo voy a hablar, dice una neurona, ¿verdad? Cállense todos que yo voy a hablar. Entonces, ¿quién está hablando realmente? Sí, para Nietzsche hablaba del científico yo. Nietzsche habla de dos yo, que por lo menos somos dos yo, ¿verdad? Que están en contradicción muchas veces. Por ejemplo, el que dice, yo voy a hacer la tesis, y el que dice, no la hagas, no escribas. Y uno se puede tardar en hacer una tesis porque uno está esperando el momento en que uno se sienta inspirado, o que sienta energía, o que sienta deseo. No va a suceder. Sí, uno tiene que buscar ese no momento, va a suceder. uno tiene que crear las circunstancias para... Exactamente. En eso consiste el mérito de hacer una tesis. Ya no digamos 2 o 3 o 4, en que es algo que uno no quiere hacer. Uno no lo quiere hacer. O sea, la voluntad, dice Nietzsche, es esa cosa rara en que quien da la orden y quien la cumple es la misma persona. Esa es la voluntad. Yo doy la orden y la cumplo, porque si yo no cumplo mis órdenes, ¿en qué me convierto? O sea, no hay congruencia en uno mismo. ¿Qué soy yo si ni siquiera puedo gobernarme? Sí, es complicado gobernarse usted. Sí, yo siento que es complicado. Es como cuando uno copia, cuando uno plagia, ya sea consciente o inconscientemente. Copiar es desaparecer, es dejar de existir, es preferir las ideas de otro por sobre las mías. O sea, mis ideas no valen la pena, mejor tomo otras. Entonces, copiar es dejar de existir. Pero también podríamos decir que toda la vida es como un constante plagio, ¿no? Porque al final una idea se basa de un montón de copia de muchas para fomentar una claro, final, por lo menos podría uno dar el crédito, ¿verdad? Bueno, estoy usando las ideas de fulanito, ¿verdad? Ajá, bueno, sí. Sí, por lo menos para no plagiar, por lo menos diría, como hago yo, ¿verdad? Que me remito a lo que voy leyendo, ¿verdad? Que yo decía, yo fui a una charla una vez y había un señor ya mayor. Ajá. Y el tipo citaba un montón de autores y decía, ¿cómo hace este para hacer eso? ¿Cómo hace este para hacer eso? O sea, ¿cómo tiene todo eso ahí? ¿Cómo lo va citando? Y ahora yo soy como él, ¿verdad? Como él era en ese entonces que voy a esa charla. Y eso se logra a través de la lectura. Sí. Cuando uno lee un libro no es que uno tenga memoria fotográfica, que parece que hay quienes sí la tienen, dichosos. Aunque eso podría ser malo, porque si uno recordara todo lo que vive, qué feo. No, o sea, lo atropellarían los recuerdos a uno. Pero de un libro uno tendría que tomar solo una idea que lo impacta, o una idea útil, una idea que uno le da valor. Sí. Y eso es a lo que uno se remite, ¿verdad? No es que recuerde todo el libro. Sí, al final las ideas son las que perduran, por decirlo así. Exactamente. Pero si quieren nos vemos un poco, regresando como a la historia de Ecosalud. Usted, o sea, básicamente la idea de Ecosalud nació en su maestría, por decirlo así. No. Ese concepto de una salud surgió en algún momento cuando alguien reconoció que, pero ¿qué estamos haciendo si el mundo es complejo? El término complejo viene de complexus, que significa red. O sea, el mundo es una red, todo está conectado. ¿Por qué si todo está conectado? Solo estamos estudiando fragmentos. O sea, ¿cómo pretendemos entender el todo estudiando una parte? Entonces, tenemos que entender el todo. Entonces, en algún momento alguien vio eso y empezó a impulsar la idea por ejemplo, Edgar Morin es uno de los que impulsan mucho el pensamiento complejo. El pensamiento complejo es el que postula. Hay varias cosas en el pensamiento complejo. Por ejemplo, el principio hologramático, que las partes contienen la información del todo. Por ejemplo, el sujeto es el sujeto cognoscente de Descartes, es el individuo que percibe la realidad externa, o sea, percibe la materia, la res extensa, y la sujeta. La sujeta en forma de conceptos e ideas, ¿verdad? O sea, lo que llamamos realidad, eso viene de rebus, que significa cosas. O sea, las cosas no están afuera, las cosas están adentro. Entonces, el sujeto capta la realidad externa. Entonces, el sujeto forma la sociedad, pero la sociedad forma al sujeto. Porque yo soy lo que capto de la sociedad, pero la sociedad está formada por sujetos. Entonces, el sujeto forma la sociedad y la sociedad forma al sujeto. Ese es uno de los principios del pensamiento complejo. Tener la conciencia de que el sujeto forma la sociedad. Por eso es de que uno, sentándose a platicar con una persona, uno podría entender una sociedad a partir de una persona, a partir de un sujeto. Porque ese sujeto es una esponja que ha captado la sociedad. Entonces yo empiezo a platicar con él. Yo voy entendiendo su sociedad solo hablando con una persona. Pero dentro de una sociedad no hay como micronichos donde hay, siempre está el sesgo de subjetividad de cada quien, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, eso de que cada cabeza es un mundo, totalmente cierto. O sea, está bien estudiado. Y hay nombres para eso. Por ejemplo, el universo simbólico,
el interaccionismo simbólico. O sea, el universo simbólico es todas las ideas que yo tengo en mi cabeza. El interaccionismo simbólico se da cuando dos sujetos empiezan a interactuar. Entonces son dos universos simbólicos chocando. Entonces hay un interaccionismo simbólico y luego viene el interaccionismo interpretativo. Yo estoy diciendo mis ideas y este está captando mis ideas, pero está traduciéndolas a sus ideas. Y yo creo que me está entendiendo todo lo que yo estoy diciendo, pero no. Está entendiendo a partir de sus ideas. Eso es bien, tengo un ejemplo de eso. Un colega estaba... Pero ¿eso qué sería? Un sesgo cognitivo, ¿no? De que... Sí, podríamos decirlo así. Se ha llamado como el interaccionismo interpretativo. Pero digamos, aquí viene el ejemplo. Un colega que estaba estudiando cómo los perros son movidos por la gente y no es que ellos decidan dónde van a existir o dónde van a hacer su vida, sino que es la gente la que los anda llevando. Entonces, este amigo estaba haciendo una encuesta, ¿verdad? Y le pregunta a un comunitario, a un campesino, ¿usted cree que los perros tienen sentimientos? Sí, le dice el señor. Entonces mi amigo que tenía su boleta, le puso un cheque que sí. Pero el señor siguió hablando y le dijo, claro que tienen sentimientos, porque cuando yo le digo entra, entra, y cuando le digo salí, sale. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que lo que para el colega eran sentimientos, para el señor no. Para él sentimientos eran otra cosa, era como entendimiento, obediencia. Sí, está raro su definición de sentimientos. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno llega a una comunidad y uno empieza a hablar de parásitos, de bacterias, de virus. La gente asiente con la cabeza y entonces uno, qué bien, me entendieron, dice uno. Sí, es complicado. No, puede que no. Otra vez yo estaba en la finca San Julián y buscando serpientes para hacer el libro, ¿verdad? Entonces venía un campesino ahí con una tarea de leña y venía como trotando. Entonces, de que venía como a 15 metros, le dije, buenos días. Me empezó a caminar más despacio y me dijo, buenos días, y se detuvo. Ahora no ha visto culebra, le dije, ahora no, me dijo. Solo una que acabo de matar. Sí, quiere que se la enseñe. Y me la enseñó y todavía estaba moviéndose. Pero lo primero fue, ahora sí no, usted me dice. Entonces, ese tipo de cosas, pero igual ahorita ya nos desviamos otra vez. Sí, pero y si quiere, tocamos de una vez esa parte del libro, porque es un libro, pues la verdad que es un libro bastante completo, porque básicamente es un libro de identificación de serpientes, pero tiene muchas, creo que tiene 7 familias y cada familia pues tiene un montón de especies. Y tienen sus fotos, que creo que fue lo que más me impactó. Sí. Ustedes tomaron las fotos. Sí, claro, claro. Y, o sea, de haber sido súper bonito, no es como una gira de campo inmensa. Sí, todo surgió porque empezamos para nuestras clases, que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes, bueno, uno de los cursos que damos, o que yo daba, porque ya no estoy en ese curso, es el de módulo de clínica de fauna silvestre y especies promisorias, así se llama el curso. Es un curso en que los estudiantes vienen a residir con nosotros, o sea, están ahí todo el día, por 5 semanas. Entonces en esas 5 semanas hay que enseñarles todo lo que uno pueda sobre la medicina de fauna silvestre. Solo ese curso llevan en 5 semanas. Solo ese curso llevan en 5 semanas. Entonces uno tiene que enseñarles todo lo que uno pueda sobre medicina de fauna silvestre. Ahora, para ser médico de fauna silvestre, tiene que tener conocimientos de biología, de historia natural, de fisiología, es bien fisiología complejo, ¿no? Comparada, patología de cada especie, es bien completo. Entonces, es bien intensivo el módulo. Entonces, dentro del módulo nosotros enseñamos los nombres científicos de las especies más comunes, porque los nombres comunes tienen muy poca utilidad. Y varían mucho en cada Varían región. mucho, por ejemplo, la lagartija, esa la cuija, esa que hace... Sí, sí, sí. Vaya, esa le dicen gecko, perro sonpopo, cazafantasmas, bebe leche, besadora, cuija, pero el nombre científico es Hemidactylus frenatus aquí y de donde son, porque son de Timor Oriental, en todo el mundo donde hay Hemidactylus frenatus. Entonces nosotros, parte de la formación que le damos al estudiante es manejar los nombres científicos de las especies más importantes. Entonces así surgió la idea de tomar fotos para tener nosotros para la docencia. En eso dijimos, ¿por qué no hacer un libro, verdad? Y este libro podría ayudar porque Guatemala es uno de los países donde golpea el accidente ofídico. Entonces, ¿por qué no dar una herramienta a la gente? Nosotros lo hicimos pensando más en los médicos, en los hospitales. ¿Por qué? Un campesino lo muerde una serpiente. Eso lo descubrí haciendo mi tesis doctoral. El campesino lo muerde la serpiente. Y el campesino dice, me mordió una serpiente, pero ¿será mala o será buena? Primero el campesino dice... Primero no se da cuenta que era una serpiente porque todos son accidentes. Dice, ay, me picó una espina. La mayoría es una espina, porque yo los entrevisté y la mayoría me picó una espina. Cuando les empieza a doler y arder, dicen, esto no fue espina, entonces empiezan a buscar y encuentran la serpiente ahí. La gente por deber, o sea, hay una cosa deontológica, mata a la serpiente. ¿Por qué la gente mata a la serpiente?
para llevarla al hospital. ¿Y por qué la llevan al hospital? Porque la gente dice, yo no sé si esta serpiente es mala o no. Pero eso está bien, ¿no? Pero me está doliendo mucho, entonces voy a llevarla al hospital para que el médico me diga si es mala. Ah, bueno, y el médico... no, Por sí, su parte, ya. por su parte el médico, que yo también los entrevisté, el médico dice, ¿yo qué voy a saber de serpientes? Si Sí, este sí. campesino me trae una serpiente, ¿yo qué voy a saber? Si a puras penas me pasé 6 años o 10 años o 15 años estudiando Medicina. Homo sapiens, estudiando una especie. ¿Yo qué voy a saber de serpientes? O sea, no dio tiempo en mi formación para que me enseñaran las especies de serpientes. Entonces, ¿qué te picó vos? Le dice, una barba. ¿Una barba? Ah, va. Yo leí 305 expedientes y Solo barba. barba. O sea, en Petén ya el diagnóstico ya no es accidente físico, es mordedura, así con Nike, mordedura por barba. Así están los expedientes. Entonces, realmente nunca se comprobó si la especie era una barba amarilla o no. Pero es parte de ese interaccionismo y que uno lo descubre cuando estudia las dos partes, ¿verdad? Sí, que no es como al final culpa de nadie, sino que simplemente Así es. hay como un Entonces, senso de que no hay un biólogo, sí. que no podemos tener un biólogo ahí tampoco. No, entonces nosotros quisimos darle una herramienta al médico o al campesino o a los maestros de escuela que digan, bueno, aquí a este patojo lo mordió una serpiente, vamos a ver qué es. Pues sacan el libro y no te preocupes, esta no es mala. O sí, directo al hospital, antes de que te pongas más grave, andate al hospital. O en el hospital el médico, vence aquí, alguien vino a dejar un libro de esto, ¿verdad? Sí, miren, esta es Ana Barba María. Empecemos de una vez con el antídoto, no empecemos a ver si se empieza a grabar. Entonces ese fue el propósito de... Pero y eso es otro tema, porque de antídotos también estamos como mal, ¿no? Sí, el antídoto no se produce aquí, a pesar de que tenemos todo para hacerlo. Y eso hoy, ¿por qué no lo hacemos? Ah, sí, porque tenemos que ponernos de acuerdo veterinaria y farmacia. Entre veterinaria y farmacia ya podríamos hacer el antídoto. Ajá, pero... A mí la parte que me da miedo de hacer el antídoto es la parte de seguridad, pero eso le toca a farmacia, ¿verdad? O sea, hacer las pruebas para que sea un producto seguro, que tenga registros y todo eso. Cuando ya logremos hacer, o si lográramos hacer un producto, un suero antiofídico, habría que regalarlo o darlo al costo. Porque el suero antiofídico es un producto social. Ajá. Y por eso hay un problema en el mundo, porque a las farmacéuticas no les interesa, porque la demanda es relativamente baja. Entonces, no les interesa. Entonces, el suero antiofídico lo hacen institutos, universidades, entidades de gobierno. Entonces, aquí, sencillamente no nos hemos puesto de acuerdo, pero sí lo podríamos hacer entre veterinaria y farmacia. Pero, bueno, a lo que voy es entonces, bueno, no es un problema de ayer, es un problema de todo el tiempo. Entonces, ¿qué diría usted que es como iniciativa de autoridad lo que se necesita? Tal vez se necesita algún liderazgo que alguien que siente a las partes y que diga, bueno, no te estoy preguntando, vos vas a encargarte de tal cosa. Tal vez a nivel de rectoría o algo así, ¿verdad? Mírate, te estoy nombrando para que hagas este proyecto y se hace. Exactamente. Entonces, así no importaría el miedo que tenemos porque es mandato, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ya sobre la marcha iríamos resolviendo esos detalles. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene un manual de cómo hacer los sueros antiofídicos paso a paso. Entonces, solo es de seguir la receta. Y sí serviría mucho aquí porque hay lugares donde no hay antídotos. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, solo en 3 hospitales se considera un medicamento trazador y que tiene que estar ahí, que es en el hospital de Escuintla, en el de Cobán y en el de San Benito Petén. O sea, si uno lo muerde una serpiente, hay que dirigirse a uno de esos 3, porque ahí sí suelen tener suficientes dosis. En cualquier otro, o no tienen, o tienen 1 o 2, y le ponen 1 o 2 y lo mandan a uno de esos 3. Sí, y regularmente se muere en el camino, ¿no? No que se mueran, la mortalidad no es tan alta, pero sí hay muchas secuelas y hay muchas cosas. O sea, no es agradable que lo muerda una serpiente, y mucha gente queda con secuelas. Incluso yo descubrí secuelas neurológicas o psicológicas. Eso no está muy descrito, pero la gente cree que el veneno sigue ahí en su organismo, porque quedan con dolores de cabeza, con nerviosismos y cosas así. Entonces ellos creen que el veneno todavía está actuando ahí, y es porque el veneno sí daña el sistema nervioso, y el sistema nervioso tarda mucho en regenerarse. Hay partes que nunca se regeneran. Entonces la persona percibe como que sigue envenenado. Y que hay psicosis así permanente. Sí, o sea, esos dolores de cabeza, más nerviosismo. Uy, está. Una señora que entrevisté yo me dijo, mire doctor, yo vomité, no me acuerdo si me dijo 1 o 2 cubetadas de sangre. Cuando hay vómito, ¿verdad? Ajá. Y hay hemorragias. Entonces yo vomité, digamos, una cubetada de sangre. Y más adelante en la entrevista me dijo la señora, no creas, a mí cómo me ha hecho de falta esa sangre que perdí. Porque la señora obviamente no sabe que los glóbulos rojos se van reponiendo. Tampoco le dije yo, ¿verdad? Porque cuando uno hace una entrevista, uno
hace algo que se llama epogé o puesta en paréntesis, que uno no debe decir nada ni tratar de influir en lo que la gente va diciendo, porque en una entrevista de investigación cualitativa uno lo que quiere captar es el significado de las cosas. O sea, un investigador social que está haciendo investigación cualitativa, constructivista, lo que pretende es comprender los significados. Entonces yo quiero ver qué significa una mordedura serpiente para una persona. Y no es muy complicado después hacer estadística de eso. Si todo es cualitativo, varía demasiado. No se hace estadística porque esa es una de las cosas que a mí me costó bastante entender. Como yo fui formado en el positivismo, yo quería remitirme a lo mismo que vos hiciste ahorita, ¿verdad? Quería remitirme al análisis al cuantitativo, a la estadística, y no, esto viene de dos mundos diferentes. La investigación cualitativa, no hay que confundirla con la investigación cuantitativa de datos categóricos o cualitativos. La investigación cualitativa es otro mundo que lo que pretende es la comprensión de los significados. O sea, yo me siento con un participante y le digo, hábleme de qué sintió, qué creyó, qué pasaba por su cabeza cuando lo mordió la serpiente. ¿O qué cree usted del comunismo? ¿Qué cree usted del capitalismo? Cuénteme, ¿qué siente? Pero si supongamos tenemos una muestra de 1000 personas, al final como... No hay muestras tampoco, no hay muestras. Uno escoge participantes que le van a transmitir a uno los significados. No hay estadística, o sea, volviste a mezclar. Sí. Entonces no, la primera premisa es, esto es un mundo diferente. Entonces okay. Hay que estudiar. Yo recomiendo mucho a Hernández Sampieri, su metodología de la investigación, porque Hernández Sampieri explica bien cuál es la diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. Entonces, primero hay que reconocer que uno no tiene que remitirse a lo que sabe. Y luego viene siendo como lo que hizo Oscar Lewis. Oscar Lewis, un antropólogo neoyorquino, fue a México porque él quería estudiar la cultura de la pobreza en México. ¿Qué es la cultura de la pobreza a diferencia de la pobreza? La pobreza es una condición, pero la cultura de la pobreza es una condición que se transmite de generación en generación. O sea, yo le enseño a mis hijos a ser pobres. Y los predispongo, para decirlo así. Exactamente, yo estoy metido en esa cultura de ser pobre. Y Oscar Lewis se fue con la familia Sánchez, con Jesús Sánchez. Hicieron una película de eso que se llama Los hijos de Sánchez, Children of Sánchez, que el tema es de Chuck Mangione, un trompetista muy bueno. Entonces, este fulano escribió Los hijos de Sánchez. Es un libro como de 1000 páginas, pero es muy ameno, parece una novela, pero lo que él hizo fue vivir 6 meses con la familia Sánchez y entrevistar por separado a los hijos de Jesús Sánchez, a su mujer, a sus nueras, a sus yernas y todo. Y él captó qué significa su vida para ellos desde su perspectiva, o sea, la misma vida de la familia, pero desde la cabeza de cada uno de todos. Y Oscar Lewis logró describir 37 rasgos de la cultura de la pobreza a partir del estudio de una familia. Eso es lo que te decía cuando te decía que el sujeto contiene la información de la sociedad, que estudiando un sujeto yo puedo entender. Yo llego a una comunidad y hablo con una persona. Cuéntame, ¿cómo es la vida aquí? Me dice un montón de cosas. Invito a otra persona de la misma comunidad y cuénteme, y empieza a contarme lo mismo. Empieza a repetir las cosas. Digo, ¿qué pasó aquí? Con el segundo ya alcancé la saturación de la información porque me está diciendo lo mismo. Yo ya no estoy anotando nada porque todo lo tengo. ¿Por qué? Porque estoy captando la cultura, estoy captando la sociedad de ese individuo, o sea, el ambiente que lo formó. Entonces, ya no sé por qué estamos hablando. No, pero sí, salió de las serpientes, pero no, muy interesante. La verdad es que, no sé, creo que no nos enseñan como muy bien como deberíamos de un curso de filosofía, la verdad. Totalmente, si yo, digamos, a mí yo estoy como en la encrucijada de estudiar filosofía para maestría, es que es tan bonito, no sé. Yo recomiendo la filosofía, bueno, a mí lo que más me gusta leer es filosofía, porque la filosofía lo hace pensar a uno, eso es lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Bueno, no sé si todo el mundo, porque la filosofía es molesta. Sí, pero le cuestiona a uno tantas cosas, entonces al final es como, yo sé que tal vez no es como rentable, no es como estudiar algo para tener un trabajo, pero sí sería como mucho para uno, siento yo. Bueno, sí, desde la filosofía que tengo. Hay un autor, no recuerdo quién es, pero dice que no es que un filósofo sea más feliz que un no filósofo, pero un filósofo sabe por qué es feliz. Esa es la axiología, ¿verdad? Hay un colega que es biólogo que otro amigo de él lo había estado tratando de introducir a la observación de aves, pero él se rehusaba. ¿Cómo es esa inclinación que tenemos a no hacer lo que nos dice que hagamos, ¿verdad? Como rebeldía, que no lo quiero hacer porque fulanito me dijo.
Total que varias personas lo habían tratado de introducir a la observación de aves, pero él se resistía, hasta le habían regalado unos binoculares muy buenos y él no. Entonces, una vez que íbamos a la Laguna del Tigre, mira, le digo al amigo, pues, ¿por qué no observar aves? Te voy a explicar algo sobre axiología. La axiología es la rama de la filosofía que estudia el valor, estudia los valores. Los valores rara vez son intrínsecos, el valor lo imprime uno, como el valor que le damos al oro. Cuando realmente es un metal ahí. Nosotros le damos un gran valor al oro. Porque es escaso, ya. Porque es escaso, porque es bonito, porque es lo dorado, no sé. Y ya viene como cultural, ¿no? Es bonito, por supuesto, sí. Entonces, es un valor que uno le imprime. Entonces, ahora bien, hay un libro muy bueno, por cierto, que se llama La influencia del olor de los croissants calientes sobre la bondad humana, de Ruben Oyen. Es un libro de unos filósofos morales, experimentales. Aquí viene lo raro, porque la filosofía y la ciencia, otra digresión, la filosofía y la ciencia tienen los mismos objetivos. Tienen dos objetivos, la filosofía y la ciencia: entender el mundo y entender lo que entendemos del mundo. Esos son los dos objetivos de la filosofía y la ciencia: entender el mundo y entender lo que entendemos del mundo. Pero las aproximaciones a través de las cuales lo pretenden lograr son diferentes, porque la filosofía lo hace a través de la reflexión y la ciencia a través de la experimentación. Pero vinieron estos filósofos morales, o sea, la filosofía moral es la ética, la que estudia lo bueno y lo malo. Otro paréntesis, la axiología se divide en ética y estética. Estética es la que estudia lo lindo, lo bonito y lo feo, y ética lo bueno y lo malo. Entonces vinieron estos filósofos morales experimentales que dijeron, ya nos cansamos de estar reflexionando aquí en nuestros cubículos y en nuestros escritorios, mejor vamos al campo a poner a prueba las ideas morales. Entonces lo que hicieron fue un experimento muy sencillo. En una cabina telefónica dejaban una moneda de €1. Bueno, ellos querían probar si la bondad, o sea, la hipótesis que perseguían era probar si la bondad era parte del carácter. Es decir, si había gente que nacía bondadosa y que desplegaba esa bondad a lo largo de sus vidas. Entonces... Pero eso sí está comprobado, ¿no? De que uno nace con gratitud. Ese es uno de los modelos éticos que ha sostenido la sociedad, ¿no? Que se llama teoría de la virtud. Es uno de los modelos éticos que tratan de explicar que hay bondadosos, hay maliciosos, etcétera, etcétera. Entonces ellos querían decir, bueno, vamos a ver si realmente hay gente bondadosa que nace bondadosa y que se hacen curas o se hacen filántropos o qué sé yo, o no. Entonces diseñaron un experimento muy sencillo. En una cabina telefónica dejaban una moneda de €1. Entonces cuando alguien entraba a hacer una llamada, encontraba el euro ahí. Al tiempo de que encontraba el euro, un actor botaba unos papeles afuera de la cabina y medían si la persona salía a ayudarle al que botaba los papeles. Por supuesto, a uno les ponían €1 y a otros no les ponían nada. Arriba del 90% de los que le pusieron €1 salieron a ayudarle al que botaba los papeles, y a los que no le pusieron €1 casi nadie salió a ayudarle a los papeles. ¿Qué quiere decir eso? Que la bondad no se tiene, no se es, sino que se despliega cuando uno es feliz. Eso fue la conclusión de estos filósofos. Cuando uno está feliz, uno quiere ayudar, uno quiere compartir la felicidad, quiere qué sé yo. Uno se vuelve bondadoso, pero porque está feliz. O sea, los que no encontraron el euro, que se fríen con sus papeles, ¿verdad? Entonces, pero la gente que es bondadosa, que dice, no, es que ese es de carácter bondadoso, ¿por qué es eso? Porque permanentemente está feliz. Ahora, ¿cómo se puede ser permanentemente feliz? A través de darle valor a las cosas. Y eso es lo que yo le explicaba a este amigo biólogo. No, mira, si vos le das valor a las aves, cada vez que estás frente a un ave, eso te va a producir felicidad. Y como aquí estás en Petén, en un entorno donde hay más de 300 especies de aves, entonces tienes posibilidad aquí de ser muy feliz, porque ves, qué sé yo, una guacamaya o cualquier ave que él le ha dado valor, sobre todo si lo ve con binoculares, porque se ve como que estuviera viendo un libro y los colores vibrantes y todo, vas a ser más feliz, y eso lo decide uno. O sea, yo puedo pasar por la selva, los árboles, qué aburrido ver árboles, o puedo pasar viendo los mismos árboles, o las epífitas, o las herbáceas, o los insectos, o las aves, y ser muy feliz, tener una experiencia sumamente feliz en una selva. Pero eso lo decide cada quien, ¿verdad? Eso lo estudia Schopenhauer en El arte de tener siempre la razón y otros ensayos, se llama el libro. Como uno es el que decide disfrutar de las cosas, es decisión personal, pero antes tiene que darle valor a las cosas. Y otra vez está muy buena, ese consejo está muy bueno, la verdad, la primera vez que lo veo así. Sí, bueno, entonces este amigo... Sí le cambia a uno totalmente el enfoque, la verdad. Claro, la música también, ¿verdad? Yo puedo decir que el reggaetón me cae mal, yo mismo puedo darle un valor negativo al reggaetón. Sería algo tonto porque
si me va a caer mal cuando lo escucho, y yo mismo le di el valor negativo, yo mismo estoy sufriendo después. Yo podría decir, bueno, aunque la letra podría ser ofensiva, pero la música es excelente, ¿verdad? Pegajosa. No solo eso, el reggaetón podría, dejando por un lado la letra, es calmante porque es como la música barroca. La música barroca es muy constante y alcanza un momento de tensión y luego resuelve, da calma. Entonces el cerebro, cuando está escuchando música barroca, entra en un estado de calma porque sabe cómo va a terminar. Sabe que va a terminar en calma. Entonces ya no está en estrés, ya no está en tensión, sino que ya. Entonces yo puedo trabajar escuchando esa música. Igual esto, porque es un ritmo tan constante que es como el corazón de la madre cuando el feto está ahí en el útero, ¿verdad? Entonces la música calma, ¿verdad? ¿Es calmante o es tranquila, ¿verdad? Entonces, si yo le doy valor positivo, qué bien, ¿verdad? Que voy a disfrutar de este ritmo, ¿verdad? Pero si le doy valor negativo, yo mismo voy a sufrir. Pero está muy bueno, pero si quiere, regresemos. Sí. Porque entonces, bueno, estábamos en lo de Ecosalud. Sí. Bueno, entonces surgió esta noción de una salud. Ajá. Digamos, eso fue coyuntural con la creación de nuestro instituto. O sea, ¿cómo surgió el instituto? Vamos a regresar un poco más y yo después de estudiar la maestría y haber tenido contacto con las publicaciones científicas, con los artículos que ya en el pregrado me habían puesto a leer, pero que no entendía cómo se hacían. Y eso es como cuando uno ve un libro, que uno ve las líneas y las letras, pero todo eso está escrito en hojas en blanco. O sea, alguien hizo ese ejercicio, muy meritorio. Entonces, yo veía los artículos y no, ¿verdad? Pero la maestría ya entendí qué son. Entonces dije, bueno, ¿por qué no, en vez de hacer la tesis, hacer un artículo científico? Porque son dos versiones de la misma cosa. O sea, vos haces la investigación y tenés dos opciones. O los resultados los redactas en formato de tesis y solo lo va a conocer tus examinadores y tus familiares y tu comunidad. Ya nunca nadie lo va a volver a leer. Nunca nadie más. O escribís un informe, agarrás valor y lo mandas a una revista. Y aquí voy a hacer otro paréntesis, ¿por qué es que publicamos tan poco? Porque nos da pánico que nos descalifiquen. Eso ya lo estudió Howard Becker. Howard Becker es un sociólogo que estudió por qué no escribimos. Y él lo resume en dos cosas. Uno, porque no podemos ordenar nuestras ideas. O sea, porque quisiéramos ordenar todo y ya que está ordenado escribir y eso no se puede hacer. Se ordena mientras se escribe, ¿no? Muy poca gente lo puede hacer. Entonces lo que recomienda Howard Becker es, yo me pongo a escribir y después edito. De hecho, más o menos la 10ª versión de un escrito es la que queda apta para publicar. 10ª versión. O sea, yo mejor me pongo a escribir todo, aunque no tenga la referencia, aunque esté haciendo plagio en ese momento, y después edito, busco las referencias y compongo, ya. Y la otra es, nos da pánico que nos descalifiquen. O sea, yo soy el gran profesor. Aquí mis estudiantes hacen hasta en lo que yo digo y yo soy el que enseño y pucha, y si yo escribo un artículo lo envío y qué si me lo destazan. Pero qué problemas de egocentrismo. Me abren los ojos y me doy cuenta que no soy el gran profesor que creía. Entonces, pero sin llegar a esos ámbitos nos da pánico someter a escrutinio nuestros escritos porque nos da pánico que digan no, que me pongan una gran X o que nos digan esto no sirve. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Según Howard Becker, se le manda a un amigo y se le dice, mira, estas son mis primeras ideas. Mírame si están sensatas, si las entendés, pero teniendo en cuenta que no es algo terminado. Entonces, sí, mira aquí, te fuiste por otro lado, aquí no tiene lógica esta conclusión con esta premisa, que compone, te agradezco mucho, y así es como se va superando eso, ¿verdad? Porque cuando uno manda un manuscrito a una revista, se lo destroza. Muchas veces viene, incluso hasta con comentarios así pesados, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucha resiliencia para aguantar eso y seguir adelante. Pero bueno, entonces en aquel entonces cuando yo terminé la maestría y me integré otra vez a la docencia, yo siendo coordinador de un departamento, en reunión de coordinadores propuse, ahora que estamos haciendo un nuevo reglamento de tesis, ¿por qué no abrimos la posibilidad para que el estudiante que quiera pueda hacer un artículo en vez de una tesis? Me dijeron que no, porque eso era algo nuevo y que mejor no nos metiéramos a eso porque es algo nuevo, no lo conocemos. Entonces yo no dije nada, pero el primer artículo científico se publicó en 1665, 11 años antes de que fundaran la USAC. O sea, el artículo científico como tal es más viejo que la USAC, es más antiguo que la USAC. Nuevo no es. Pero bueno, pasaron los años y yo en algún momento empecé a sentir necesidad como de estudiar historia, de estudiar filosofía, cuestionar las cosas, ya no solo aprender, sino cuestionar. ¿Por qué
¿Por qué un sistema se llama agrosilvopastoril? Si para comenzar el pasto y la selva no son compatibles, porque el pasto es un ecosistema que requiere sol y la selva es un ecosistema que bloquea el sol. Entonces no puede haber silvopastoril, o sea, no puede haber, a menos que sea un cuadriculado, eso sí, pero que hayan las dos cosas juntas, no. Pero llegó un momento en que yo, pero ¿por qué, verdad? Entonces yo sentía la necesidad de estudiar cosas de filosofía. Entonces, bueno, aquí hay que estudiar un doctorado en filosofía. Entonces lo que había era el doctorado en investigación social. Yo caí como pez en el agua, como pez en el agua. Yo nunca fui más contento estudiando académicamente y estudiando como en el doctorado. Yo estaba como pez en el agua, feliz, aprendiendo cuestiones de filosofía. Yo leí 250 libros en 2 años. Me costó y tuve que sacrificar un montón, pero fui feliz. Y yo pagaba mis mensualidades, una gran alegría, porque estaba no solo aprendiendo datos, sino que a usar más los datos, a tener una visión más compleja, a usar otro lenguaje. Entonces yo estaba feliz ahí. Y coincidió con que uno de nuestros profesores en el doctorado, bueno, un compañero mío del doctorado era el candidato era un candidato a decano, era compañero mío en el doctorado. Y un profesor resulta que era el coordinador general del sistema de estudio de posgrado. Entonces, en un almuerzo nos dijo, ustedes deberían hacer un instituto de investigación pero asociado a la escuela de posgrado, porque uno de los grandes problemas que tenemos en USAC, nos dijo, es que están divorciadas o separadas. Bueno, para estar divorciado tendría que estar casado antes. Digamos que están separados. Funciona separado los posgrados de los institutos de investigación. Sí, deberían ser lo mismo. Sí, los posgrados deberían de darse en los institutos de investigación. Sí, deberían estar asociados. Ajá. O sea, los posgrados deberían formar los científicos que se integran a los institutos, y los institutos decirle a los posgrados, esto es lo que hay que investigar, en esto es que hay que formarnos. Sí. Estas son las necesidades nacionales, internacionales, etc. Entonces, la cosa es que deberían trabajar de la mano. Entonces él nos dijo en un almuerzo eso. Entonces, este amigo ganó decano. Entonces, ahí está. Por otro lado, o colateralmente, yo dije, bueno, yo quisiera que aquí pudiéramos hacer artículos científicos en vez de tesis. Y la única forma de lograrlo es a través de la política. Entonces yo me postulé a la junta directiva. Por poco, pero gané. Entonces ya estando en la junta directiva, al mismo tiempo que este amigo, no al mismo tiempo, sino coincidió con que este amigo fue electo de decano. Ya tenían que 2 de 5 votos. Exactamente. Entonces ya logramos primero modificar el normativo de tesis y lograr que el estudiante que pudiera hacerlo, porque es un logro, que pudiera hacerlo en compañía de científicos que lo guiaran, que pudiera publicar un artículo científico, se le diera el grado de licenciado. Es un proceso en el cual todos ganan. El estudiante se gradúa, el estudiante publica. Publicar es algo tan especial, es muy especial, porque en Guatemala se publica un artículo científico por cada 300,000 personas. Entonces ya es algo muy especial. Entonces el estudiante gana porque se gradúa, el estudiante gana porque publica. La facultad gana porque publica. El profesor que lo guía gana porque publica también. A todos los coautores les vale lo mismo una publicación. La facultad gana porque publica. La universidad gana. La USAC gana porque publica. El país gana, todos ganan. Eso es lo que necesitamos, que USAC publique más para ir subiendo en el ranking. No porque sea importante subir en el ranking, sino porque si queremos ser grandes entre las demás del mundo realmente. Y al final ese es el fin de la universidad, ¿no? Crear conocimiento. Bueno, la gente nos da sus impuestos. Ajá. 2,000 millones de quetzales al año. Sí. ¿Qué hacemos con 2,000 millones de quetzales al año? Producir 50 artículos. Sí, no. Son los artículos más caros del mundo. Entonces, como somos universidad pública, tenemos que regresar, ¿verdad? Regresar al pueblo lo que nos está pagando, con conocimiento, ¿verdad? Entonces, así fue como logramos entonces crear primero el artículo científico y luego el instituto, un instituto que funcionara adscrito a la escuela de posgrado. De hecho, yo fui nombrado como director de posgrado, pero un analista de personal dijo que no podía ser profesor y director de posgrado, porque en nuestra facultad el puesto de director de posgrado es un puesto administrativo, no es académico. ¿Y eso qué es? O sea, es una plaza administrativa, que no es un profesor, no va ascendiendo en el escalafón, sino que es una plaza administrativa. Entonces, bueno, tuve que quedarme yo solo como director del instituto y se contrató una colega que es excelente para la administración. Ella tiene formación en administración, entonces ella dirige la escuela de posgrado, pero estamos sentados en la misma oficina, estamos enfrente todos en el mismo espacio, en reunión constante, en comunicación constante, y nuestras ideas de investigación son las mismas del posgrado. Lo más eficiente posible. Y somos de los únicos posgrados que, primero, que tenemos un área común y áreas de énfasis.
El área común es el área de formación científica. Y los profesores del área de formación científica somos científicos que estamos publicando. No somos profesores que leímos un libro de metodología de la investigación y luego llegamos a enseñar cómo publicar. Y el estudiante nos dice, doctor, ¿y usted cuántas publicaciones tiene? No, yo no, pero yo he leído muchos libros de... Es un tema complicado ese, la verdad. Exactamente. Entonces nosotros, digamos que podemos enseñar con propiedad, porque eso es lo que hacemos. A través de la experiencia. A través de la experiencia. Y le podemos decir al estudiante lo que le conviene y lo que no. Otra cosa importante que nos permitió ver la posibilidad de hacerlo es que no creemos que haya que hacer una gran investigación o una investigación muy cara o una investigación con equipos sofisticados para poder publicar. Porque hay más de 40,000 revistas indexadas de todos los niveles y de todos los estratos. Sí, no se tiene que ir de una vez a... los temas, ¿no? Una investigación que cueste 1,000 quetzales es publicable. Hemos hecho investigaciones de 1,000 quetzales o de menos. Tal vez no es la mejor revista, pero es publicable. Por supuesto, toda vez sea indexada para que valga. Para que se difunda y que lo conozca la gente y que contribuya a que la USAC vaya subiendo en el ranking, vale para nosotros. Entonces, así fue que hicimos el instituto asociado a la escuela de posgrado, trabajando en conjunto, y nuestra maestría sí exige que el estudiante publique un artículo científico. Y aparte, los pregrados pueden graduarse a través de artículos científicos. Entonces, ya teníamos, a pesar de no tener dinero, a pesar de no tener presupuesto, ya teníamos la posibilidad de captar estudiantes tanto de maestría como de pregrado y decirles, mire doctor, ¿tiene algún tema de tesis? Mira, tesis, nosotros no mucho, ¿verdad? Nosotros hacemos artículos. ¿Y eso qué es? Es lo mismo, hacemos la investigación entre todos, vos haces las pruebas y todo, y entre todos escribimos, lo mandamos a una revista. Si te parece, y tenés paciencia, y tenés coraje, le entramos. Y así es como nosotros trabajamos, con estudiantes de maestría y estudiantes de pregrado, que quieren hacer algo diferente, algunos que creen que va a ser más fácil. Seamos sinceros, porque algunos creen que son 6 páginas. No, pero sí. Versus una tesis de 100 páginas, mejor me tiro por esto. Creen que va a ser fácil y ahí está, que puede durar 1 año, 2 años la publicación de un artículo. Hay unos que duran menos, ¿verdad? Dependiendo de la revista, del contenido del artículo y del tiempo que uno tenga para escribir. Pero lo que hacemos es, entonces, el estudiante hace los análisis, hace las pruebas, muchas veces paga la publicación. Ojo que no publicamos en revistas caras, sino de a $200, $300, las más caras. Sí, que son caras. Entonces, a veces hacemos cooperacha para pagar entre todos, y así es como vamos funcionando, así es como vamos publicando. Y en Digi, pues, este año pegamos 4 propuestas, más de 1 millón de quetzales. Y ¿Les aprobaron las 4? Sí, las 4. No, bueno, no está todavía, pero... pero les aprobaron las 4 para el próximo año. Exactamente. ¡Hala! Va en curso, digamos, con buenas posibilidades. Hombre. Y ya este es nuestro 8º o 9º. Desde que fundamos el instituto, hemos ganado todas las propuestas en todos los años. Entonces, hemos investigado con fondos de Digi. Bueno, no son fondos de Digi. Fondos de la USAC. Tampoco. Fondos del pueblo. Fondos del pueblo administrados por la USAC. Sí. Porque en Digi nos piden que en los créditos de un artículo pongamos esta investigación se hizo con fondos de Digi, pero nosotros ponemos esta investigación se hizo con fondos públicos administrados por Digi. Así es como ponemos nosotros. Entonces, hemos estado trabajando con fondos del pueblo, pero para el pueblo, porque nuestras investigaciones están hechas con el objetivo de que lleguen a una comunidad. Que tengan siempre ese factor social. Que les sean de utilidad al pueblo. Nosotros no queremos lograr que los pollos comerciales crezcan más rápido o que las vacas comerciales produzcan más leche. No. ¿Cómo hacer para que al campesino no se le muera su vaca? ¿Cómo hacer para que no se le muera su gallina? ¿Cómo hacer para que una serpiente no lo muerda? Porque si lo muerde, tenga antídoto, sepa dónde ir. Eso es lo que queremos hacer nosotros, eso es lo que pretendemos hacer. Se ve bastante bien, la verdad. Pues sí, ese es nuestro llamado, digamos. Nosotros, entre nuestros ideales es que la USAC realmente sea grande entre las del mundo, cosa que va a tomar no sé cuántos años, pero si no lo empezamos nunca lo vamos a terminar. Alguien tiene que intentarlo. Alguien tiene que intentarlo. Y que lo que hacemos se le sirva a la gente. Ahora, hablando de ser grande entre las demás, USAC tiene un presupuesto de 2,000 millones de quetzales. Son 10,000 profesores, somos 10,000 profesores. Si cada profesor publicara un producto al año, serían 10,000 productos al año. Serían 50,000 productos cada 5 años. Eso nos catapultaría a nivel de Iberoamérica, nada más y nada menos que al 2.º lugar. ¿Qué buen año? El primer lugar lo tiene la Universidad de Sao Paulo. Ajá. Ellos publican, estos 5 años, últimos 5 años publicaron 68,000 artículos. Pero una universidad brasileña, 68,000 artículos. Nosotros, ¿cuánto publicamos en el mismo periodo? 253.
Eso es nada. Pero si cada profesor publicara un producto al año, tendríamos 50.000 productos cada 5 años. Estaríamos abajo de Sao Paulo, arriba de la UNAM, arriba de la Universidad de Portugal. Entonces, es un tema complicado, ¿verdad? Sí, o sea, no estoy diciendo que se publiquen artículos complicados, sino que un producto, aquí incluiría ensayos, revisiones, casos clínicos. Que todo se pasará a la artículos. modalidad de publicación. Por Pues sí, claro. O sea, y si el docente considera que no tiene tiempo, bueno, entonces las juntas directivas de cada facultad, este profesor se va a dedicar, le vamos a nombrar para que se dedique 1 hora diaria o 2 horas diarias a escribir. Sí. Así USAC genera más conocimiento, mejor si es conocimiento útil para el mismo país, y así USAC va subiendo en el ranking. Sería en un mundo ideal. Sí, no es algo En un mundo imposible. utópico. No es algo imposible, así es. No, pero está bien que... Bueno, y si quieres, yo tenía un último tema. ¿Sí? Es el de... Bueno, es un tema, porque es un video básicamente donde saqué el tema, que fue el video que hizo con el Museo de Popol Vuh. Ah, sí, sí. Sí, es un video bastante bonito, la verdad. Pero es una rama que, y precisamente como le había comentado, que había venido un arqueólogo, pero la verdad es que nunca se me había ocurrido, de que básicamente usted el video de lo que trata es de la identificación de especies animales en restos arqueológicos. Exacto. Es que hay dos posibilidades. O se trabaja en equipo, o una persona aprende el oficio de todos. Sí. Estas son las dos posibilidades. Pero lo más real es que se trabaja en equipo. Exactamente. Entonces, en este caso, o sea, yo no entiendo realmente. Los arqueólogos obviamente tienen su formación y son excelentes en lo que hacen. Ujú. Pero, ¿por qué no se les ocurre? Bueno, sí lo hacen, pero no es una cosa, no es la normalidad. No es la normalidad que les digan en sus facultades, miren ustedes, cuando tengan una pieza, un artefacto, y no sepan qué es, no le pongan nombre, sino que vayan a buscar a alguien que sepa más. Entonces no sé cómo está la formación, o no sé por qué no ha sucedido, pero independientemente que haya sucedido o no, tenemos esa gran posibilidad, porque Guatemala ha sido catalogada por arqueólogos internacionales como un gran sitio arqueológico, todo el país. Sí, eso hablamos. Un gran sitio arqueológico. Entonces, ¿por qué no trabajar en conjunto para ir resolviendo esas cosas? Veterinaria está abierta, dice usted. Y dando más oportunidades, más posibilidades, sí, de conocer las cosas. Y la verdad el campo de investigación sería bastante grande, tanto para veterinarios como para arqueólogos. Por supuesto, de una pieza podríamos hacer un gran análisis, o podríamos agarrarlo por grupos, por sitios, o sea, analizar los artefactos de Caminar Judío, los de qué, Cotzumalguapa, los de Tikal. Sí, lo interesante de que cabal en el video usted decía de que básicamente se podría hasta saber la procedencia de la pieza dependiendo de la especie animal que esté. Sí, es algo que no se ha explorado, ¿verdad? Sí, sería interesante. ¿Por qué esa especie, sí? No, pero está bien, no. Bueno, pero muchas gracias, doctor, por haber venido. Con Muy interesante, la verdad. Con gusto. Esperamos acá tenerlo de nuevo. Muy bien. Sí, bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Ok, saludos a todos. Sí. ¿Y qué le parece la dinámica, doctor? Ah, calidad. Pero está interesante ese posgrado de la Panamericana, no sabía Ah, que era sí. como enfocado a filosofía. Fíjate que sí, es de grado en filosofía, entonces hay epistemología, que es un curso que todos deberíamos tener. De hecho, es el curso que doy en la maestría.